después también pedir una primera disculpa, que es que no podría hacer la charla en galego, y lo siento mucho porque al final esto también demuestra el primer fracaso de la izquierda plurinacional, ¿no? Que durante mucho tiempo nos ha estado diciendo que entre todas las naciones que estamos sometidas al Estado español podríamos reformar y cambiar el Estado, y el primer concepto es que si realmente nos lo creíamos me hubiese gustado yo poder hablar galego y tú que pudieras hablar catalán. Por tanto, el primer fracaso ya es que la vía por la reforma del Estado ya lo convierte en inútil. El octubre del 17, en el 1 de octubre, se inicia un proceso irreversible, y es el proceso de autodeterminación de Cataluña. Es irreversible. Es irreversible, no hay marcha atrás. Y el Estado español, el conjunto de las fuerzas independentistas, lo saben. No hay marcha atrás. En cada momento de proceso que ha habido, del 17 hasta la actualidad, de momentos de confrontación, que antes lo hablábamos, ¿no? Las reacciones por sentencia, las marchas por la libertad, etcétera, etcétera, siempre han sido procesos de acumulación de fuerzas al proyecto independentista y de suma de más gente, a partir de la existencia explícita de momentos de confrontación con el Estado español. La gente llegó a una fase de empoderamiento civil y popular nunca explicado, o sea, que nunca se había producido en la historia reciente de nuestro país, y que se rompió con dos cosas de manera directa. Se rompió de una manera directa con el proceso de gestión autonómico anterior al octubre del 17, las fuerzas denominadas en su momento nacionalistas de gestión autonómica y por tanto de pacto continuo con el Estado español ven las limitaciones de esta gestión autonómica y por lo tanto de un sector determinado. Se sabe crear el relato que durante mucho tiempo el independentismo de izquierdas y combativo estuvo haciendo, que es la negación constante de derechos del Estado español hacia el pueblo catalán, en que no son ya únicamente, sí que se amplía el concepto de la negación de derechos históricos y que no pasa simplemente con un tema cultural lingüístico, sino también entra en un tema de materia de derechos sociales, de derechos económicos y hasta puntos de problemas de infraestructuras del país y de negación de problemas hasta dentro del sistema educativo. Esto provoca una acumulación de fuerzas y un salto en el proceso de concienciación nacional de nuestro pueblo de la única alternativa es la independencia. El conjunto de las clases populares catalanas mayoritariamente se adhieren al proyecto independentista republicano y se adhieren forzando que un sector de la gestión de gente que había participado de la gestión autonómica y por lo tanto había participado de la gestión del orden del régimen en Cataluña se vean obligados a participar de la ruptura del régimen que habían estado gestionando. ¿Sí? La gente que gestionaba el orden se ve obligada a participar de un movimiento de ruptura con el orden establecido, que en este momento es el orden foráneo, el orden español, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es aquí donde se produce el principal factor de ruptura, donde el Estado español inicia un proceso de descomposición y sin más no, de legitimación dentro de Cataluña. Ya se empieza a hablar de poner en la centralidad política de nuestro país el derecho a decidir. El derecho a decidir de cómo queremos en un primer momento la relación de nuestra nación y por lo tanto que actúe de igual a igual en un proceso de negociación con el Estado para solucionar estos déficits históricos, pero que vuelve a poner delante del espejo a un Estado español incapaz de responder, no porque no sea capaz, sino por su propia disincrasia de que le es imposible de poder negociar y solucionar estos derechos históricos, y provoca que el movimiento a favor del derecho a decidir se convierta en un movimiento del derecho a la independencia. El Estado español no quiere negociar un referéndum acordado. Nosotros no nos negamos a que haya un referéndum acordado, pero somos institución propia de nuestro país y convocamos un referéndum. El 1 de octubre no lo convertimos en dogma de fe, sino lo convertimos, ¿no? Esto es una frase de Marx, ¿no? No es un dogma de fe, es una guía para la acción. Y esto es importantísimo, porque lo que se inicia allá es un proceso irreversible, pero se inicia también una fase de procesos de aprendizajes de cualquier movimiento de ruptura en el sur de Europa, en el marco de un Estado español de matriz y de naturaleza franquista, pero homologado como democracia formal y miembro de la OTAN. Claro, estamos hablando de esto.
Estamos hablando que durante muchos años el independentismo, de manera ingenua, el mayoritario había dicho que sin las armas se podía hacer de todo y hablar de todo. Y resulta que el 1 de octubre aparecen y nos revientan como si estuviésemos haciendo una revolución armada, ¿vale? Sí, o sea, el Estado español responde igual, hagas lo que hagas. Tanto el shock emocional en la población de decir, nos han metido un gobierno en la cárcel y otro gobierno está en el exilio y aquí nadie está gestionando cómo se sigue o no se sigue este proceso de confrontación democrática, ¿vale? O sea, lo que pasa a partir del octubre y sobre todo con el encarcelamiento el 16 de octubre de los Jordis, ¿no?, los máximos dirigentes de las entidades de la sociedad civil, es el triple impacto que nosotros decimos. Uno, ¿no nos habíais dicho que el Estado español no se atrevería nunca si no había violencia? Se atrevió. Dos, si te llaman al Tribunal Supremo de Audiencia Nacional, hombre, si puedes no vas, ¿no? No, a ver, no vamos a criticar lo que pasó en ese momento, pero la ingenuidad de pensar no va a pasar nada, ¿vale? Y tres, es importante siempre tener fuera del marco autonómico una dirección estratégica de confrontación que lleve a cabo todos estos escenarios. La represión es dura, pero también partimos de la base de que el Estado español ha hecho mucho menos de lo que podría llegar a hacer a nivel represivo. En ese sentido ha sido inteligente, pero es que la represión no ha sido solamente hacer entrar gente en la cárcel y en el exilio, sino han habido desembargos económicos, multas económicas, persecuciones no, ha sido una estrategia muy bien trabajada de liquidación de toda la estructura funcionarial y autonómica que pudiera legitimar cualquier embate similar, que no igual, al que se produce el octubre del 17. Por lo tanto, la represión es muy inteligente en este sentido y el Estado español sabe muy bien que las imágenes del 1 de octubre no se pueden volver a repetir, pero lo otro puede ir generando un marco de desgaste que provoca que los liderazgos desaparezcan y que los que aparezcan tácticamente les gane el miedo y les entre la conciencia de que es mejor hacer el mientras tanto de la gestión que no volver a meterse en estos fregados que pueden acabar como han acabado, ¿no? Ahora bien, hay un sector del independentismo en que nosotros como Poble Lliure participamos de ese debate de decir, vale, hay todos estos aprendizajes, la confrontación no se ha acabado, tenemos la gente, pero tenemos que crear estructuras propias de institucionalidad propia y de confrontación propia, de resistencia al margen de las instituciones autonómicas para seguir con el embate con el Estado español. Pero seguir con el embate Estado español no quiere decir que ahora que un día ganemos y levantemos la declaración de independencia el 27 de octubre, o tampoco quiere decir que el Estado nos va a dar un referéndum acordado sí o no y tal, sino decir, cualquier de estos dos escenarios donde el Estado español tiene que entrar a negociarlos, solo entrará a negociarlos con un proceso de confrontación organizado que le provoque un desgaste y que se vea obligado a hacerlo. No hay más debate. ¿Dónde queda el octubre del 17? ¿Qué es y qué representa? Nosotros lo tenemos clarísimo. El octubre del 17 es el momento fundacional de un proceso irreversible de autodeterminación. No es, no es el final, es el inicio. No es una cosa que empieza ahí y acaba ahí. La cosa que empieza ahí y acaba ahí es si el 4 de octubre hubiésemos proclamado la República Catalana a partir de esos resultados. Pero, como todo es cíclico y los procesos son dialécticos, pues ahí se inicia la acumulación de fuerzas que tenemos que seguir. Por lo tanto, cualquier proceso de negociación con el Estado español, de reconocimiento del derecho de autodeterminación, tiene que partir de la base del reconocimiento de lo que se hizo en octubre del 17. Insisto en el punto de nunca habíamos llegado tan lejos, pero insisto también en el punto de la autocrítica que se tiene que hacer el conjunto del independentismo de izquierdas o combativo, que durante muchos años estuvo solo enarbolando la bandera, de decir, en cualquier marco de debate estratégico y dirección estratégico se tiene que estar. Se tiene que estar. No puede haber solamente un determinado sector. Se tiene que estar. Tú no puedes estar en ningún organismo, sigui el Consell per la República, la Asamblea Nacional Catalana o lo que haga falta, no se puede criticar desde fuera. Solo se puede criticar si tú estás dentro, plantas batalla y vives las contradicciones. Pueden existir sectores de independentismo que aún ahora consideren que la matriz del Estado español es reformable. Vamos a ser claros. Cuando se habla de gobernabilidad del PSOE, porque hay cuidadín que viene Vox,
Cuando se habla de que la plurinacionalidad reforzará la reforma de la matriz del Estado porque hay cuidado que viene Vox, es una línea táctica o estratégica, y quiero pensar más táctica, para no poner de frente que la única solución que pasa por lo que entendemos nosotros del conflicto político que vive Cataluña es el bloqueo constante con el Estado español hasta que reconozcan nuestros derechos y podamos negociar de igual a igual una solución al conflicto político. No hay matriz del Estado español a reformar. No hay regalos de gobernabilidad en el PSOE por miedo a que viene Vox y viene. La matriz del Estado español y el aparato del Estado español continúa siendo la matriz de naturaleza franquista que intencionadamente ha hecho la Unión Monárquica 2.0, que es Vox, intencionadamente ha alimentado a un deep state agresivo y fascista y el gobierno del Estado español no tiene nada que ver con esta matriz porque es la matriz a la que controla el Estado español, gobierna el PSOE, gobierna el PP y gobierne quien tenga que gobernar. Y aquí ahora sí que ya acabo. No estamos en contra de la negociación política. No estamos en contra de ninguna mesa de diálogo. Estamos en contra de que no se negocien los parámetros democráticos que Cataluña tiene que negociar, que es reconocimiento del daño infligido por parte del Estado español desde el octubre del 17, reconocimiento de que lo que se hizo el octubre del 17 es el inicio de un proceso de autodeterminación y que solo con la mediación internacional que reconozca y que haga de valedor de este proceso de negociación se podrá negociar de igual a igual con el Estado español. Y esto no nos lo inventamos los catalanes. Estos son procesos de resoluciones de conflicto en Sudáfrica, en Irlanda del Norte y en todos sitios, ¿vale? Y no es una cuestión del maximalismo de lo queremos todo. Continuamos creyendo que lo nuestro es una vía democrática hacia la independencia. Si es una vía democrática hacia la independencia, es que la vía democrática la va a hacer lo que la mayoría de la gente quiere hacer y para lo que quiera y porque quiere construir la independencia de nuestro país. No al contrario. No al contrario. Y empezamos, seguimos y acabaremos. Muchas gracias.